Para terminar, Manuel Antonio, yo creo que es muy importante lo que tú planteas como refundación en tanto momento, en tanto proceso y en tanto proyecto. Los órdenes pueden cambiar. O sea, si uno piensa en la refundación, en el momento, el proceso refundacional del neoliberalismo en Chile, golpe mediante, es un proceso que tenía proyecto, pero no tenía proceso previo. Al contrario, el proceso anterior que se estaba viviendo era el proceso de ir hacia el socialismo, que es un proceso que tenía proyecto, proceso y momento. Y que sin embargo, algo que tenía solamente proyecto, ¿ya? Y que construye su propio momento a través del golpe, logra construir entonces un proceso de carácter refundacional que va a terminar siendo bastante exitoso por lo demás. Ahora da la impresión de que efectivamente tenemos claramente un momento, muy intensamente un momento refundacional. No parece haber un proyecto refundacional y sí parece haber un proceso refundacional que es una cosa muy rara porque hay un proceso parcial o lo que sea, pero hay algunos elementos de proceso, como la nueva constitución, por ejemplo, pero sin proyecto o con más proceso que proyecto. ¿Cómo abordas tú este momento en términos de este relato histórico brevísimo y cómo lo afrontas este problema de estas distinciones en el marco del proceso refundacional actual para ir cerrando ya la conversación? Ya. Cuando se le dice a uno ir cerrando una conversación, quiere decir, cortito, por favor. No, No, era broma. es por tu No, tiempo, en realidad. mira, no, es que yo quería darle vuelta un poco a algo que dijiste sobre digamos, sobre el golpe. El golpe militar es un golpe, es un momento fundacional, sin duda. Se va a fundar otra cosa, que es una dictadura, es desencadena un proceso y no tenía proyecto. No había proyecto en el golpe militar. En términos de la literatura politológica, yo diría esto es un consenso de término de las fuerzas que dan el golpe. Pero no hay proyecto. Y la prueba está en los 2 primeros años del gobierno militar. Si lo quiere, hay un contraproyecto, o sea, hay que... consenso de término significa terminemos con lo que hay, es decir, terminemos con la política, la unidad popular, eso significa matar, y terminemos con el proceso de expropiaciones, etc. Eso significa volver las empresas y significa estabilizar la economía, etc. Se crean bases para un proyecto, pero hay solo consenso de términos. A mi juicio, es muy importante entender que no había un proyecto dominante excepto el consenso de terminar con esto. Matarlos a todos y que esta cuestión no vuelva a pasar. Eso era un poco. De eso se trataba. Entonces, y después viene el proyecto. Cuando el proyecto es desde el Estado, o sea, no es el nombre del proyecto neoliberal que se da el golpe militar para nada, ¿eh? Pero cuando se construye desde el Estado, lo que supone son cómo se construye ese proyecto. Y ahí lo que tú necesitas fundamentalmente es que en el seno del Estado, del aparato del Estado, haya un núcleo hegemónico. Y eso fue Pinochet más los Chicago. Pinochet, digo, no digo el ejército, digo Pinochet más los Chicago. Porque Pinochet era la Fuerza Armada, por la naturaleza del ejército en Chile. Bueno, ya, digo, todo esto era para, me ayudaba la pregunta como para reflexionar sobre ese tema. Pero ahora volvamos acá. Yo creo estar de acuerdo contigo. Yo creo que evidentemente hay un momento y la posibilidad de un proceso fundacional, es decir, ahora el proceso fundacional tiene como componente central esto que hemos llamado, esto que se llama el proceso constituyente, pero no es lo único, no es lo único. Yo tengo la impresión que el momento desencadena algunos componentes de proceso fundacional que va a ser qué pasa con la gente que no está en la Asamblea Constituyente y con las organizaciones que no están.
y con esa energía que se desata en la cantidad de los cabildos autoconvocados. ¿Qué va a pasar con eso? Entonces, ese componente de van a elegir a los mismos, o los que son distintos van a tener que hacer lo mismo, porque esto quedó encapsulado. Entonces digo, ahí hay un elemento de transformación de la relación entre lo político e institucional, porque entendamos que los constituyentes o las constituyentes van a hacer política institucional. Está consagrado en la Constitución, son una institución, tienen reglas del juego, y entonces eso van a generar régimen, un tipo de sociedad y de relación entre lo político y la sociedad, pero mientras eso ocurre, ¿qué pasa con la sociedad? Y ahí hay un problema, a mi juicio, que no está resuelto. Y respecto del proyecto propiamente tal, yo creo que lo que hay son los consensos de término, de nuevo. Los consensos de término yo creo que son claros, en el sentido de todo lo que parezca, consenso de término, digo, en el mundo que estuvo y que apoyó el estallido y que promovió, digamos, el acuerdo. No digo necesariamente en los sectores de derecha que se van a oponer. Porque para ellos no hay que terminar con lo que había, al contrario. Entonces, pero este consenso de término no revela todo el consenso de término en la gente que, en lo que podríamos llamar las mayorías, la gente que se movilizó, los partidos políticos centro-izquierda. En todo eso hay, yo creo, un consenso de término, que es básicamente el componente del papel protector y dirigente del Estado, el componente de participación ciudadana, el de derechos, básicamente la idea del Estado socialdemócrata de derecho o el Estado democrático social de derecho, como se le quiera llamar, o sea, la idea de básicamente de una sociedad que se constituye en términos de derechos, que el Estado asegura y que la soberanía popular realmente decide en la gente. Y para eso, con eso tú puedes escrutar la actual Constitución y ver todo lo que está en contra de eso. Eso no es un proyecto. Mi impresión es que lo que tú vas a consagrar son, lo que se puede llegar a consagrar son las bases, los pilares fundamentales sobre los cuales se pueda construir un proyecto, porque un proyecto propiamente tal, uno puede hablar de proyecto histórico, que una constitución consagra un proyecto histórico. La constitución alemana consagra ¿qué proyecto histórico? Básicamente, nunca más el nazismo, lo único que importa, artículo 1, es la dignidad personal. ¿Qué consagra la constitución japonesa? No consagra un proyecto, consagra un horizonte, que es decir, nunca más Japón va a tener un ejército que intervenga en otros países. Fíjate, en la Constitución, en la Constitución. ¿Por qué? Porque las constituciones son expresión de lo que se quiere dejar atrás y de un horizonte futuro. Y por eso yo creo, y esto obviamente no va a pasar, que la declaración de principio de la Constitución chilena tiene que partir por una condena a las violencias que significaron la ruptura de la democracia en Chile. Tiene que partir por eso. Y en el momento que hace eso, ahí tú tienes, si eso es constitución, está en la Constitución, tú tienes realmente reconciliación. Porque la Constitución dice que la República de Chile condena, cosa que hasta ahora no se ha hecho. Y que tiene un componente, a mi juicio, simbólico muy importante. De nuevo, consenso de término de una época, y horizonte. No hay proyecto. El proyecto lo hacen hay proyecto histórico, si tú quieres, o proyecto de nación, pero no hay proyecto político propiamente tal. Y el proyecto político lo tiene que hacer un núcleo que tiene que ver con grupos políticos, partidos políticos que están en procesos de refundación y de descomposición y recomposición. Lo tiene que hacer eso en el entendido que esta vez no puede ser solo comisiones técnicas de los partidos que lo hacen. Porque una de las cosas que independientemente de lo que digamos en la Constitución, hay que decirlo, no está asegurada es si
los partidos van a seguir siendo, en esta sociedad y en la sociedad del futuro, los actores capaces de articular intereses, representar intereses. Fíjate que lo que eran los partidos. Representaban clases, representaban intereses, representaban proyectos y eran a su vez los que proporcionaban el personal para la dirección del Estado. Pero, nada menos que eso. Yo creo que hoy día los partidos no representan eso. Capaz que sea solo el último elemento que sigue siendo vigente. Personal. Claro, pero no lo miremos en el sentido negativo. Miremos, es una manera de reclutar personal para el Estado. Pero todo el resto de lo que era la fusión en los partidos, ya no lo hacen los partidos. Fíjate que no hay ninguna discusión intelectual importante en Chile. Hasta, digamos, 2000 o antes, un poco antes, que no fuera, y es el rol de los intelectuales y de los mismos científicos sociales, que no estuviera vinculada con los partidos políticos. No hay ni una, no hay ni una. Incluso los más grandes poetas estaban en los partidos. No escribían su poesía. Para escribir su poesía no le pedían permiso al partido. Pero su figura no se le puede separar del papel político que jugaron los poetas, los novelistas, los literarios. Hoy día las cosas no van por ahí. Los partidos no son. Puede ser que el mundo literario, el mundo intelectual, siga siendo interesado en la política, pero ya no tiene una vinculación con la política institucional o la política partidaria. Si tú querías tener influencia en un debate intelectual y en la formación, elegías un decano de gran figuración intelectual, etcétera, pero que al mismo tiempo representara estas ideas políticas en la universidad. Eso es lo que se rompió. Y entonces, mi impresión es que ese es un componente, de nuevo volvemos al tema del inicio, es el componente fundacional principal, que está ahí. Y sobre eso, digo, y ahí entra el problema de cómo se construye hoy día un proyecto político. Por supuesto, hay que pensar en tomar las cenizas y juntarlas. Es decir, hay que pensar en los bloques partidarios, en los grupos partidarios que hay. Hay que pensar en un cierto horizonte de izquierda, pero que con qué formas organizacionales, cómo se hace ese programa. Yo creo que está eso abierto.